Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Este video va a ser la comparación definitiva entre los que para mí son los dos mejores jugadores de toda la historia del ajedrez, Magnus Carlsen y Bobby Fischer. Muchos se podrán preguntar por qué no está aquí Garry Kasparov, que para mí sin duda también en cuanto a nivel merece estarlo. Y la cuestión para mí es que Garry Kasparov jugó ajedrez en una época donde tenía mucha ventaja sobre el resto de su competencia. Con ventaja me refiero a más ayuda, más apoyo. Y realmente para mí es el tercero de toda la historia, aunque yo sé que para muchos es el primero y respeto completamente su opinión. Pero yo tengo muchas dudas de si Garry Kasparov hubiese podido hacer, por ejemplo, lo que hizo Fischer en las condiciones desventajosas que tenía Fischer o lo que ha hecho Carlsen en las condiciones de igualdad que ha tenido Carlsen contra el resto de la competencia. Entonces, por ese motivo, para mí, los dos jugadores más talentosos y más grandes de la historia del ajedrez son estos dos. Y esta va a ser la comparación más completa. Vamos a analizar los inicios de su carrera, a qué edad se hicieron grandes maestros, sus mejores partidas cuando eran jóvenes. Vamos a analizar los mejores momentos de su carrera, es decir, los mejores años de cada uno, y vamos a ver cuál era mejor. Vamos a analizar sus carreras completas y también vamos a estar viendo muchas de sus mejores partidas y de sus mejores jugadas, así como también algunas de sus derrotas en sus mejores momentos, para ver qué tenían que hacer sus rivales para ganarles a estas dos bestias cuando estaban en su mejor momento. Entonces, este video te va a ayudar mucho a mejorar tu ajedrez y también te va a ayudar a aprender sobre historia del ajedrez. Así que espero que te guste el video. Vale, entonces yo decidí empezar por analizar a estos dos jugadores en su juventud. Entonces, vamos a irnos a la famosísima Wikipedia y vamos a ver a qué edad estos jugadores se hicieron grandes maestros. Fischer se hizo gran maestro en el año 1958, cuando tenía 15 años, 6 meses y un día. Esa fue la edad con la que Bobby Fischer se hizo gran maestro. Lo sorprendente de este récord es que antes de Fischer, el gran maestro más joven era Boris Spassky con 18 años. O sea que Fischer batió el récord casi por 3 años. Algo que es una absoluta barbaridad. Podemos ver que después de Fischer, el récord siempre se ha batido por poco tiempo. Luego vino Judith Polgar, que, por favor, lo que es Judith Polgar en el ajedrez es impresionante. O sea, piensen que en el ajedrez las mujeres siempre habían tenido un papel secundario y Judith Polgar vino a batir el récord del gran maestro más joven de la historia. Luego vino Peter Leko, que superó por un año. Luego Bakrot por 2 meses. Ponomariov por 2 meses. Bushangji por 2 meses. Karjakin por un año y 3 meses. Y ahora Mishra por 3 meses. Entonces, el que realmente dio un salto grande en ese sentido fue Fischer. Y acá también podemos ver Magnus Carlsen se hizo gran maestro a los 13 años, 4 meses y 27 días, lo cual obviamente también es una absoluta barbaridad. Pero yo les voy a ser completamente sincero, es muy diferente hacerse gran maestro en la época de Fischer, donde tenías que viajar para poder jugar un torneo y había mucha más dificultad que hacerse gran maestro en esta época, sobre todo siendo de Europa. Y como muchos saben, la familia de Carlsen dejó muchas cosas para apoyar a Magnus y para viajar con él a torneos. Así que yo voy a ser completamente sincero y no quiero ser termo porque realmente yo tengo una debilidad por Fischer, pero esto no lo voy a decir por la debilidad que tengo por Fischer. Para mí, más sorprendente en cuanto a edad y en cuanto a récord es el de Fischer, comparado con el de Carlsen. Vale, estoy siendo completamente objetivo. Vale, estoy tratando de no dejarme llevar por mis sentimientos. Ahora, ¿qué tal jugaban estos dos jugadores en sus inicios? Esto es algo que a mí me parece también importante analizarlo. Y yo decidí escoger la partida más famosa de cada uno de estos jugadores. Vamos a empezar con la partida de Magnus Carlsen, una partida que fue jugada en un mundial cuando Carlsen tenía 2450 de Elo y creo que tenía unos 12 años. Y esta partida la jugó contra su compatriota Hammer, otro grandioso jugador que ha llegado a 2700. Y la partida empieza con caballo F3. Caballo F3. Voy a bajar un poquito el volumen acá. D6 juega Magnus, D4, caballo F6. Y bueno, vemos a Magnus jugando una especie de India de rey, que al final acaba siendo una especie de Pirk bastante sorpresivo, no es muy común en Magnus hoy en día. Caballo C6, golpea con E5, bastante bien.
Juega caballo H5 buscando la casilla F4, excelente. Peón por, hace caballo F4, jugada intermedia, muy buena jugada. Alfil B5, captura en E5 con caballo, otra jugada muy buena. Y ahora amenaza mate en una jugada. A lo cual Hammer defiende con la jugada caballo G4. Realmente esto es una excelente jugada de Carlsen y las blancas no tienen una respuesta mejor que caballo G4. Ahora Carlsen captura el alfil y eso lo deja con la pareja de alfiles. Pero no solo con la pareja de alfiles, sino con una posición muy activa y muy coordinada. Podemos ver cómo el caballo y la dama se apoyan en estas casillas y los alfiles, a pesar de que este alfil no está desarrollado, ambos ya tienen excelente juego. En esta posición Hammer decide sacar el caballo para terminar el desarrollo y Carlsen decide meter un jaque N2, rey H1, jugada lógica para que el rey no esté en esta diagonal. Y ahora Carlsen cambia alfil por caballo. Esta jugada tiene bastante sentido porque luego de peón por se abre esta columna donde podríamos incluso dar mate al rey de las blancas. Entonces, me sorprende bastante cómo Carlsen desde ya empieza a planificar el esquema de mate decisivo. Y realmente es una combinación muy arriesgada. ¿Por qué muy arriesgada? Porque el caballo de E2 se podría estar quedando encerrado. Entonces, Carlsen simplemente hace torre a E8, ignorando el hecho de que su caballo puede estar quedándose un poquito mal. Alfil E3 de Hammer, que lo que está buscando es preparar una encerrona al caballo y Carlsen simplemente decide torre por E4, ignorando la jugada torre 1 y ahora parece que el caballo de E2 se ha quedado encerrado. Resulta que en esta posición Carlsen ya tenía preparada una de las combinaciones más bonitas que he visto y una jugada realmente bastante elegante. No es una jugada muy difícil, pero es muy elegante esta manera de dar el famoso mate de Anastasio, que es el nombre del mate que vamos a ver en esta partida. Carlsen hace dama H5, brillante jugada, sacrificando a la dama para despejar la línea de H para su torre. Y luego de peón por H5, Carlsen termina la partida con torre H4, jaque mate. Sinceramente esta fue la partida más famosa que pude encontrar de Carlsen en sus inicios, aunque también debemos decir que tiene unas tablas con Garry Kasparov en una partida rápida, lo cual tiene bastante mérito. O sea, obviamente esto es algo que no se puede desmeritar, pero realmente esa partida no me sorprende tanto y es una partida que además es rápida. Entonces decidí colocar esta combinación de Magnus para ilustrar la buena capacidad táctica y la buena visión que tenía. Muy bien, ahora vamos a ver la partida de Bobby Fischer. La partida de Bobby Fischer fue jugada contra Donald Byrne, un maestro norteamericano, y es conocida como la partida del siglo. Lo interesante de esta partida es que Fischer la jugó cuando tenía 13 años. Posiblemente su mejor partida la jugó con 13 años, lo cual habla ya de la genialidad que tenía este jugador. La partida empieza con caballo F3, caballo F6 y empieza con una defensa Grunfeld con la jugada D5. Una defensa que a Fischer le gustaba mucho. Él iba rotando mucho entre Grunfeld e India de Rey. Y bueno, al final incluso jugó la Nimzo India en su match contra Spassky. Dama B3. Y bueno, esto es teoría. En esta posición hace la jugada C6 para defender el peón. E4. Y ahora Fischer juega caballo BD7. Las blancas juegan torre D1 y Fischer juega caballo B6. En esta posición probablemente las blancas tengan que hacer alguna jugada más sólida, como dama B3, pero Donald Byrne decide colocar su dama en C5. Básicamente presionando el peón y realmente tampoco se ve cuál es el problema de esta jugada. No se ve a simple vista. Porque si nosotros atacamos la dama, por ejemplo, con caballo D7, la dama simplemente se va a reubicar en A3 sin ningún problema. Fischer desarrolla y después de alfil G5, buscando que este caballo no se mueva, aquí empieza la magia. Fischer en esta posición hace la jugada caballo A4, que es una jugada ya fantástica, buscando desviar este caballo para debilitar el punto débil E4. Entonces, por supuesto, la idea de esta jugada es que si caballo por A4, sigue caballo por E4 y las piezas del blanco están sinceramente muy inestables en la posición. El rey del blanco está en el centro. Y fíjense cómo la posición de las blancas, a pesar de que parecía sólida, se está empezando a caer a pedazos. Dama A3, Fischer simplemente cambia. Y ahora caballo por E4, una jugada fenomenal, porque está regalando este peón, con lo cual las blancas atacan la dama y la torre.
pero a Fischer no le importa. A Fischer lo que le importa es el desarrollo y la actividad de piezas. Lo que estamos buscando aprovechar acá es el rey de las blancas. Dama B6, alfil C4, y acá Fischer hace caballo por C3. Esta jugada para mí es una de las jugadas más sorprendentes de esta partida. No por la espectacularidad de la jugada en sí, sino porque para tú hacer esta jugada ya tenías que haber calculado la jugada espectacular que hace Fischer más adelante. Entonces, se los voy a explicar. Acá las blancas hacen alfil C5. ¿Por qué? Porque si las blancas capturan el caballo, simplemente va a seguir torre 8 y este alfil va a caer. Vamos a atacar ese alfil con dama de 8. Ese alfil cae, las negras recuperan piezas, se quedan con peón de más, pareja de alfiles. Partida completamente ganada, ¿correcto? Ahora, alfil C5 parece muy buena jugada, porque ahora estás atacando la dama y también el caballo. Entonces Fischer mete un jaque y las blancas juegan rey F1. Y ahora, aparentemente, las negras se han metido en un gran problema. Pero lo sorprendente de Fischer no es la jugada que hace en esta posición, que ya es una jugada que yo pienso que incluso un jugador de élite se le podría pasar por alto, sino que es una jugada que la tiene que haber visto dos movimientos por anticipado, por lo menos dos movimientos por anticipado. Y es la jugada alfil E6. Esta es una jugada magistral. Yo no sé a quién se le podría ocurrir que tienes la dama atacada, el caballo atacado, y lo que vas a hacer es el alfil, que lo tienes ya desarrollado y activo, retrocederlo, aparentemente obstruyendo a todas tus piezas. Esta es una de las mejores jugadas de la historia del ajedrez, sin ningún tipo de duda, de las jugadas más profundas, y Fischer con 13 años la tuvo que haber visto desde que hizo caballo por C3. Inexplicable, la verdad. Ahora, ¿cuál es el punto de esta jugada? Vamos a explicarla. El punto es que si te capturan el caballo, ahora tú capturas el alfil y este peón está clavado. Y además, este alfil también está clavado. Ese es el primer punto. Si te capturan la dama, lo vamos a ver en la partida. Y si las blancas retiran el alfil, la idea de Fischer podría ser incluso entregar la dama, ya que tras la captura, y por ejemplo, esta jugada, Fischer podría entrar en A2. Esto es algo bastante importante. Y, por ejemplo, en esta posición, doblar torres y posteriormente meter una clavada acá. Y definitivamente las negras tienen la partida muy ganada. A pesar de tener dama de menos, las negras van a recuperar el material de manera casi inevitable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto directamente? Pues la diferencia es que luego de capturar la dama, existe dama B3 y las blancas defienden todo y atacan F7. Y nos atacan el caballo también. Con lo cual, esta línea no funcionaba. Y a Fischer se le ocurrió la genialidad de meter primero alfil E6 para que si el alfil se retira, puedes capturar la torre y luego puedes entrar en A2. Para mí, como les digo, es algo que no puedo entender cómo alguien lo hace con 13 años. Y esa jugada es que lo tenía que haber calculado todo dos jugadas atrás. Tenía que haberlo calculado todo dos jugadas atrás. Porque si no, no se hubiese metido en esta línea. Si no, no se hubiese metido. Porque parece que las negras están perdiendo pieza. Entonces, como les digo, esto es algo inimaginable para un jugador de esta edad. Ahora, ¿qué pasa si se captura la dama? Esto lo vamos a ver en la partida. Fischer captura el alfil con jaque. Mete caballo jaque. Obligado. O sea, quiero decir, el blanco está obligado a mover el rey. Caballo jaque. El blanco está obligado a mover el rey. Caballo por peón. El blanco está obligado a mover el rey. Caballo jaque. El blanco está obligado a mover el rey. Caballo jaque, atacando la torre. El blanco está obligado a mover el rey. Ahora captura el alfil, atacando la dama y luego va a caer la torre. Entonces, dama B4, atacando el alfil y Fischer primero defiende su alfil y finalmente captura la torre. Entonces, wow. Simplemente wow. Es una combinación que no tiene mucha explicación. O sea, yo como entrenador me dedico a enseñarle a mis alumnos a cómo pensar para encontrar una determinada jugada. Hablo mucho de diferentes técnicas. Hay miles y miles y miles de técnicas que tú puedes aplicar para encontrar una jugada. La jugada alfil E6 definitivamente sería una de las jugadas más difíciles que yo he visto para explicarle a uno de mis alumnos. El hacer esta jugada
Sería increíblemente difícil explicárselo a un alumno. Ahora imagínense el hacerla con 13 años. Para mí, hemos terminado de comparar la juventud o las primeras etapas de estos dos jugadores y yo voy a ser sincero. Voy a ser completamente sincero. Estoy siendo sincero y objetivo. En mi opinión tenemos un ganador. Voy a darlo como ligero ganador porque creo que los dos jugadores tuvieron una gran juventud en el ajedrez, pero para mí el ganador por poco es Bobby Fischer. Porque no conozco ninguna partida de Magnus en su juventud de esta magnitud y creo que el mérito de ser gran maestro a los 15 años en esa época es superior al mérito de ser gran maestro a los 13 años en la época que lo fue Magnus. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es donde vamos a analizar los mejores primes de ambos jugadores. Es decir, qué tan buenos eran estos jugadores en su mejor momento. Y para ello yo decidí investigar un poco sobre cuál es el prime de estos jugadores. El prime de Fischer es indiscutible, entre el año 70 y el año 72. Y luego Magnus es un jugador muy interesante porque tuvo dos primes. Y realmente yo escogí el que me parece mejor. Entre el año 2012 y 2013, Carlsen llegó a un rating superior a 2880. Wow, o sea, 2880. Ya un jugador de 2700 se considera élite. Sacarle 180 puntos a un jugador que se considera élite es una absoluta barbaridad. Entonces, acá yo tengo un análisis de esto que vamos a... Ok, ahora estamos ya de vuelta. Bueno, vamos a empezar con el prime de Magnus Carlsen. Año 2012-2013. Lo más sorprendente que tiene, sin duda alguna, el prime de Carlsen es a los ratings que Carlsen llegó. 2870. Incluso lo que les digo, llegó a superar 2880 en un punto. ¿Y qué tenía Carlsen en ese punto? Lo que tenía era que casi no perdía partidas. Casi no perdía partidas y ganaba muchas partidas. Entonces, esto era lo verdaderamente sorprendente. Hay que decir que ese fue el año, 2013 fue el año, donde Carlsen se hizo campeón del mundo. Y por supuesto tenemos que hablar de su match por el campeonato mundial, uno de los torneos más importantes que jugó, bueno, uno de los torneos más importantes, no, el torneo más importante, donde le ganó a Vishy Anand con 3 victorias y 7 empates. Bastante sorprendente, porque para mí Vishy Anand es un jugador un poquitín infravalorado, en mi opinión. En mi opinión, Vishy Anand para mí entra sin duda en un top 6, top 7 histórico de todos los jugadores de la historia. Y para mí está un poquito infravalorado. Creo que no tantas personas lo ponen tan alto. Entonces, ganarle a Vishy Anand con 3 victorias, 7 empates sin perder, muy sorprendente. Y luego vamos a ver el torneo de candidatos que Carlsen ganó. Empata con Aronian, que este Aronian era un Aronian también muy prime. Empata con Kramnik, le gana a Gelfand, le gana a Grishuk, empata con Ivanchuk, para mí otro jugador infravalorado, le gana a Svidler, empata con Radjabov, empata con Aronian, empata de nuevo con Kramnik, le gana de nuevo a Gelfand, empata con Grishuk y luego pierde con Ivanchuk, le gana a Radjabov y pierde con Svidler la última partida. Lo que ocurre allí es que creo que iban Carlsen y Kramnik muy parejos. Carlsen pierde la última, iban empatados y parece que Kramnik lo va a alcanzar. Y resulta que Kramnik pierde la última con Ivanchuk. Entonces, Ivanchuk le ganó a los dos jugadores que quedaron líderes en el torneo. Y al final, por desempate, fue Carlsen el que acabó ganando el torneo de candidatos. Bueno, un torneo de candidatos que ganó empatado con Vladimir Kramnik. Igual es una victoria. Podríamos decir que es una victoria modesta, porque al final es una victoria donde estás empatado con otro jugador. Pero este fue para mí el prime de Magnus Carlsen. Luego, tiene otro prime que es en el año 2018-2020, donde pasó 128 partidas clásicas sin perder. Escuchen eso. 128 partidas clásicas sin perder. Entonces, eso es algo también bastante sorprendente. Y yo creo que hay que tenerlo también en cuenta. Cuando veamos la carrera de ambos jugadores, vamos a hablar sobre ese prime. Bien, ahora vamos a hablar sobre el prime de Bobby Fischer. Los mejores años de Fischer, entre el 70 y el 72. Aquí viene para mí lo que es un factor importante.
yo quiero que no nos olvidemos de una cosa, y es que yo quiero que no nos olvidemos del hecho de que Fischer estaba jugando contra la mayor maquinaria de ajedrez que ha existido en la historia del ajedrez. Entre el año 48 y el año 72, no solamente los campeones, todos los campeones y retadores al título mundial eran rusos, eran soviéticos. Por lo tanto, Fischer estaba de cierta forma solo. Los soviéticos estaban subsidiados por el Estado, tenían una gran ventaja en cuanto a entrenadores, tenían una gran ventaja en cuanto a apoyo económico y además, esto es algo que Fischer reclamaba mucho y muchos jugadores lo han tildado de excéntrico, pero Fischer reclamaba mucho que los jugadores soviéticos se ayudaban entre sí. Es decir, que al que iba ganando el torneo, el resto de jugadores que ya no tenían chance lo empujaban de cierta forma. Yo voy a ser completamente sincero, en mi opinión, sin pruebas, sin saberlo, pero basándome en partidas que he visto y en cosas que he visto, yo creo que es totalmente cierto. Yo considero que es verdad lo que decía Fischer. Vamos a ver ahora el prime del señor Bobby Fischer. Vamos a ver qué tal fue su carrera y qué tal fueron sus mejores años. Vale, acá lo tenemos. Para mí, Fischer hizo algo que es lo más impresionante de la historia del ajedrez en su prime. Obviamente, una diferencia que había entre el prime de Fischer y el prime de Carlsen era que Fischer ganaba muchas más partidas. Por supuesto, estamos hablando de otra época en el ajedrez. El ajedrez hoy en día, con las máquinas, la preparación teórica es muy superior y hay muchas partidas que directamente desencadenan en tablas. O sea, tras la apertura, tu rival se lo sabe todo y la partida desencadena en tablas. Eso es innegable. Por lo tanto, Fischer ganaba muchas más partidas. Pero hay un récord de Fischer que para mí es una de las cosas más sin sentido que veremos en la historia del ajedrez. Y yo, para que entiendan este récord de Fischer, lo voy a comparar con algunas partidas de Carlsen. Entre 1970, diciembre, y 1971, septiembre, Fischer jugó 20 partidas contra jugadores top mundial, contra jugadores absolutamente top mundial, que ya vamos a ver los ratings de estos jugadores, y Fischer ganó las 20 partidas seguidas. Pero una cosa, a veces vemos a Carlsen o a Hikaru destrozando en internet, ganando 40 seguidas. Estos son partidas lentas. Estos son partidas lentas. Y para mí lo más impresionante empieza en estos matches. En el match de candidatos, Fischer contra Taimanov. Fischer le ganó a Taimanov 6-0. Y luego, en el próximo match de candidatos contra Larsen, Fischer le ganó a Larsen 6-0. Y le gana la primera partida de su match a Petrosian. Y por cierto, a Petrosian lo barre absolutamente ganando 5 partidas, perdiendo una, que por cierto para mí es una partida muy infravalorada. La partida que le gana Petrosian acá a Fischer, la vamos a ver. Y empatando 3. O sea, a Petrosian, que era un gran campeón mundial, lo barre absolutamente. Entonces, ustedes podrán decir, era otra época del ajedrez, ¿quiénes son estos jugadores? Pues yo les voy a decir quiénes son estos jugadores, ¿vale? Yo les voy a decir quiénes son estos jugadores. Vamos a empezar con Mark Taimanov. Vamos a irnos un momento acá y vamos a ver en 2700 Chess, una de las páginas más serias que lleva el elo actual e histórico de los jugadores. Bueno, una de las páginas más serias no, la página más seria. Y vamos a entender que Mark Taimanov, en el momento que juega con Fischer, tenía un rating de 2600, básicamente, 2620, 2600. Ustedes podrán decir, bueno, tampoco es un rating tan alto. A ver, claro que es un rating alto, recordemos que también era otra época, pero podrán decir, no era un rating de élite. Pero bueno, yo allí lo dejo. Y luego vamos a ver al otro jugador, Bent Larsen, un jugador que tenía 2660 en el momento que juega contra Bobby Fischer. 2660. Y los otros jugadores que Fischer les gana son jugadores similares, quizás un poco peores, quizás jugadores de 2500, 2600. Eran jugadores que, comparados a Fischer, por ejemplo, estos dos tenían más o menos entre 100 y 150 puntos menos de rating. 100 puntos menos Larsen y 150 puntos menos Taimanov. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué esto está tan sorprendente? Yo quise hacer una comparación y por lo tanto busqué
las partidas que ha jugado Carlsen contra jugadores no de 2660, sino contra jugadores entre 2500 y 2600. Jugadores a los cuales Carlsen le saca más o menos 350, 250 puntos de elo. O sea, jugadores a los que Carlsen le saca muchísimo más elo. Y les quiero mostrar lo que me encontré. Vamos a ir a eso. Aquí lo tenemos. Y tenemos casualmente una muestra de 20 partidas. Entonces, Carlsen, ¿cuáles fueron los resultados? Gana, empata, gana. Bastante sorprendente. Empieza con 5 victorias, un empate. Luego, otro empate, pierde una partida. O sea, lleva 2 empates y una perdida. Gana, 3 empates, 4 empates, 5 empates y estas partidas las gana. Entonces, Carlsen, contra un rango de jugadores a los que le sacaba entre 250 y 350 puntos de elo, empató 4 partidas y perdió una, con lo cual el score es 17-3. La diferencia de elo que le sacaba Carlsen a los jugadores es muy superior incluso. Entonces yo quise hacerlo con una distancia incluso mayor para que ustedes entiendan la magnitud que tiene el récord de Fischer de 20 victorias consecutivas. Es muy difícil decidir, sin duda alguna, entre cuál de estos dos jugadores tiene mejor prime. Pero, de nuevo, yo considero que si evaluamos solamente el prime y evaluamos, por ejemplo, cómo Fischer le ganó a Petrosian y cómo Fischer le ganó a Spassky, que barrió el suelo con ellos, barrió el suelo, y cómo ganó Carlsen el Candidatos, cómo ganó Carlsen el Campeonato Mundial, y además sumando este récord de Fischer, para mí, de nuevo, el prime de Fischer está un poco por encima. Lo siento los que son fanáticos de Carlsen, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero también hay que recordar que Carlsen tuvo 2 primes. Carlsen tuvo un prime que pasó 128 partidas sin perder, lo cual me parece una absoluta barbaridad, y Carlsen también tuvo el prime en cuanto a elo. Yo estoy escogiendo el prime de elo porque me parece que al final el elo demuestra bastante el nivel de un jugador. Entonces, yo creo que posiblemente los mejores años de Carlsen fueron 2012-2013, cuando logró hacerse campeón mundial, ganó el Candidatos y llegó a su récord de elo. Ahora, una cosa que me estaba preguntando yo era, estos jugadores cuando estaban en su prime, ¿cómo perdían partidas? ¿Qué tenían que hacer sus rivales para ganar? Y por ese motivo yo decidí ver partidas que estos dos jugadores perdieron en sus respectivos primes. Así que vamos a irnos un momento al tablero y vamos a empezar con la partida de Fischer, que perdió contra Petrosian. Luego de Fischer haber ganado 20 partidas consecutivas, esta es la partida que pierde. Una partida, en mi opinión, infravalorada. Vamos a ver cómo es la partida. D4, vale, la apertura la vamos a pasar rápido. Grunfeld, Fischer, clásica apertura. Rompe el centro en pedazos. Esto se hace mucho en la Grunfeld. Y esto todavía a día de hoy se considera teoría. Torre C1 de Petrosian para defender el punto C3, un punto donde las negras están ejerciendo bastante presión. Caballo E4. C por D5 de Petrosian, fantástica jugada, porque luego de caballo por pareciera que va a ser un desastre para el blanco, pero dama D2, buena jugada clavando el caballo. Entonces, dama por A2, B por C3, alfil C4, caballo E2, alfil A2, alfil F5 de Fischer. Esta jugada parece que no es muy buena y ahora Petrosian cambia y mete el caballo en D4, atacando este alfil. Obviamente, la idea de Fischer con alfil F5 es amenazar caballo D3. Por eso Petrosian cambia y luego mete caballo D4. Ahora, vamos a llegar al punto crítico de la partida. Fischer juega F4, quitándose el peón doblado. Petrosian juega C4. Para mí, esta jugada tiene demasiada clase. Porque Fischer hace la jugada F por E3. Que parece una jugada natural, porque luego de F por E3, dama C5. Y realmente las negras tienen un gran bloqueo. Tienen un alfil muy fuerte, su dama está muy bien colocada, este alfil no parece gran cosa. Y la posición de las negras es bastante razonable. Pero Petrosian decide ignorar ese peón y meter la jugada C5. Para mí, una jugada de muchísima clase y categoría. Y luego de dama D2, jaque, y simplemente torre D1. Y ahora mete D6. Y fíjense cómo a Petrosian le da completamente igual ese peón y lo que está haciendo es activando su alfil y empujando sus peones, lo cual me parece excelente para
ilustrar cómo debe jugar en posiciones con alfiles de distinto color en el mediojuego. Dama H5 de Fischer, amenazando mate y amenazando E2. Jugada muy picante de Fischer. F4 y Fischer mete E2. Y ahora Petrosian mete F por E5. Pura clase. Sacrifica la calidad. Fischer decide capturarla. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de tener calidad de menos, las torres de Fischer se quedaron subdesarrolladas. Los peones de Petrosian son brutales. El alfil de Petrosian es brutal. Y el rey de Fischer está en el centro. Así que Petrosian procedió lógicamente a ganar esta partida, sacando el rey de Fischer de paseo. Y ahora entrando con todo en F6. Una partida, para mí, muy instructiva. Una partida muy buena. Y bueno, una partida que muestra un poco lo que había que hacer en el Prime de Fischer para ganarle. Aunque yo debo decir una cosa. En el Prime de Fischer tuvo varios momentos y varias partidas donde parecía que simplemente se le iba un poco la olla. Sobre todo la más famosa es la partida que pierde contra Spassky, donde simplemente se deja encerrar un alfil de forma infantil. Entonces también hay que decir que Fischer tuvo algunas de esas partidas y yo considero sinceramente que esta partida no entra allí. No entra allí. Obviamente, tampoco fue el máximo nivel de Fischer, porque Fischer cuando jugaba en su máximo nivel jugaba prácticamente perfecto. Tampoco fue el máximo nivel de Fischer, pero creo que fue una partida donde Fischer cometió pequeños errores y Petrosian lo castigó ejemplarmente. Vamos a ver ahora la partida que pierde Carlsen en el torneo de candidatos, la última partida que casi lo deja eliminado de la lucha por el título mundial. ¿Qué hubiese pasado si Carlsen hubiese perdido esta partida? No sabemos. Hubiese seguido siendo campeón Anand por más años. Quizás a Carlsen le hubiese costado ganar un torneo de candidatos. No sabemos lo que hubiese pasado. La historia del ajedrez hubiese sido diferente. Así que vamos a ver qué pasó, o mejor dicho, qué hubiese pasado si Ivanchuk no le ganaba a Kramnik, porque realmente lo que hizo que Carlsen ganase ese campeonato mundial fue que Ivanchuk le ganó a Kramnik también. O sea, esta partida empieza con una apertura española, juegan la variante bastante normal, A3 para darle el aire al alfil, enroque, desarrolla. Bueno, una apertura bastante normal, bastante modesta, bastante tranquila. Caballo de 8 de Svidler, buena jugada, típica maniobra en estas posiciones. Y Carlsen hace algo que yo siempre recomiendo en la española y es, cuando tú puedes capturar en B5 y obligar a las negras a tomar de alfil, siempre debes hacerlo porque este alfil en A8 en algún momento puede sufrir en la columna abierta. Caballo E2, caballo E6, C5, Carlsen, perdón, Svidler gana espacio, alfil D8, C4, come, alfil C7 y vamos a pasar esta fase de la partida que es bastante sosa. Aquí se empieza a liar un poco. Carlsen empieza a tirar piezas. ¿Y qué hace Svidler? Lo más lógico. Me estás atacando en el flanco, yo te voy a contragolpear en el centro. Cambia y mete D5, bastante bien Svidler. Porque fíjense que ahora esta diagonal es muy potente contra el rey blanco. La dama en algún momento puede entrar. Ahora Carlsen hace caballo G4 buscando entrar por estas casillas. Y Svidler hace alfil F3, para mí buena jugada. Y Carlsen le mete alfil F6 jaque. Fíjense que la idea es que si caballo por dama H6, seguido de caballo por ganando. Entonces, rey G8, caballo H6 y luego dama E3. Ahora Svidler retrocede el alfil y fíjense que hay amenazas por la diagonal. Y Carlsen juega alfil H4. Dama H3 y la idea de Carlsen era jugar con F3. Esta era la idea de Carlsen. Jugar con F3 y que ahora el punto G3 esté defendido. Para eso Carlsen hizo alfil H4, ¿de acuerdo? Pero es una idea floja, como vamos a ver en la partida. Aquí Carlsen tenía que jugar alfil D5. Y no era tan difícil ver esta idea, pero sí era difícil calcularla. Por ejemplo, alfil por dama por jaque, atacando el alfil. Ahora rey G7, ataca el caballo, dama por alfil, rey por caballo y dama por F7, atacando acá y acá, pero alfil A5 también atacando la torre. Entonces dense cuenta que había una variante absolutamente loca en la posición que podía seguir, por ejemplo, así, dama por torre, alfil por torre y dama por peón atacando el alfil y amenazando mate. Pero las negras tienen esta jugada con jaque y entonces empiezan a perseguir el rey de las blancas. Posiblemente esto acabaría en tablas. ¿Es posible que Carlsen lo haya calculado? Yo diría que es muy probable que Carlsen lo haya calculado. Yo diría que es muy probable que lo haya calculado. Solamente que
quizás quería jugar a ganar y eso le costó caro. Hizo F3 y ahora Svilder hace caballo F4, magnífica jugada, amenazando mate y si capturas el caballo te cae el alfil. Carlsen decide capturar el caballo, cae el alfil y ahora Carlsen decide capturar en F7. Y ahora viene una posición donde Svilder mete alfil por F3, buena jugada, y realmente las blancas están peor aquí. No puedes capturar el alfil porque te cae la torre de E1 y Carlsen se ve obligado a hacer dama F2. Aquí hay obviamente una amenaza de mate inminente con dama G4 y dama G2, o sea que Carlsen se ve obligado a defender y acaba perdiendo un final donde está peor. Por cierto, en esta posición tenía que jugar rey F1 para seguir luchando, aunque las negras están mejor, pero todavía con esta jugada se podía seguir luchando. Pero bueno, acaba siendo dama G3 y se acaba metiendo en este final que simplemente está perdido. ¿Qué me pasa con esta partida? Pues más o menos me pasa lo mismo que con la de Fischer. Obviamente Carlsen aquí no jugó a su máximo nivel, no tuvo su mejor día, eso es evidente. Pero Svilder ganó una gran partida, o sea, Svilder jugó a un nivel altísimo. O sea, tampoco yo siento que Carlsen haya perdido por una tontería, vamos a decirlo de esta forma. Creo que perdió por cosas de alto nivel, al igual que Fischer perdió por cosas de alto nivel. Yo creo que fue una partida bastante brillante de parte de Svilder, que aquí simplemente marcha hacia la coronación y corona. Y por suerte para Magnus, y posiblemente por suerte para la historia del ajedrez, Ivanchuk le ganó la partida a Kramnik y acabó sacándolo del match por el título mundial, con lo cual Carlsen se clasificó, jugó contra Anand y el resto es una historia que ya conocemos. Muy bien. Yo sinceramente me quedo con el Prime de Fischer. Yo le soy completamente sincero. Me parece que el Prime de Fischer es casi insuperable. Y de verdad, de nuevo, pido perdón a los fanáticos de Carlsen, que yo sé que son muchos, pero me parece que el récord de ganar 20 partidas seguidas contra jugadores de 2600, 2660, a los cuales en teoría le saca solo 100 puntos de elo, pero ahí entra un poco mi duda. Si Fischer hubiese seguido jugando al ajedrez, ¿hasta qué elo hubiese llegado? Si hubiese seguido jugando a ese nivel, ¿hasta qué elo hubiese llegado? Quizás hasta 2900. Porque si le sacabas 120 puntos de elo, no es normal, no es corriente, no es ordinario ganarles 20 partidas seguidas. O sea, si tú le sacabas entre 100 y 150 puntos de elo, lo normal es que de 20 partidas les ganes, no sé, 9, empates 9 y pierdas 2. Eso sería lo normal, lo ordinario, pero no ganar 20 seguidas. Entonces, el elo que hubiese tenido Fischer, si hubiese seguido jugando a ese nivel, sería una incógnita, una absoluta incógnita. Y hay que decir que Fischer ya sacaba más de 100 puntos de elo al segundo de la lista, en su prime. Pero, desde mi punto de vista, en nivel sacaba todavía más diferencia. O sea, la diferencia de nivel era superior a 100 puntos. Quizás era incluso 200 puntos. Sin duda alguna, el jugador que más ha sacado diferencia a sus contemporáneos desde el siglo XX en adelante se llama Bobby Fischer. Esto no hay ninguna duda y por eso nos tenemos que quedar con el prime de Fischer. Ahora, vamos a evaluar el punto final y yo creo que este punto va a contentar un poco a los fans de Magnus porque ahora vamos a evaluar las carreras de ambos jugadores. Y yo les voy a ser sincero, yo les voy a ser completamente sincero. Yo considero que en cuanto a carrera se refiere, Magnus Carlsen es casi insuperable. Aquí el único que le puede pelear es Kasparov, que de nuevo, yo repito, para mí en talento no le pelea. Para mí en talento Magnus está aquí y Kasparov está aquí. Está un escalón por debajo. Fischer y Magnus están un escalón por arriba y para mí Kasparov está un escalón por debajo. No pasa nada. Para mí es el tercero más grande. Si para ti es el primero, te respeto. Pero la ventaja con la que contaba Kasparov no la ha tenido Magnus. Magnus ha competido en la era de la tecnología donde muchos jugadores, no voy a decir que todos, porque también depende de dónde hayas nacido, de qué acceso tengas a grandes maestros para entrenar, etcétera, etcétera, pero muchos jugadores tienen buenas oportunidades. Una época donde las oportunidades son equivalentes para todos, porque siempre la gente dice, no, Carlsen tiene los módulos, vale, pero sus rivales también tienen los módulos. Entonces, en ese sentido hay una equivalencia. Métodos de entrenamiento. Creo que allí es donde puede haber más diferencias. Obviamente, no es lo mismo nacer en Noruega que nacer en Camerún. Obviamente sigue siendo una cierta ventajita sobre una gran parte de la población. Pero no vamos a negar que es una época más igualada. Y Carlsen
ha conseguido sacar una gran diferencia en una época igualada. Entonces, para mí, sinceramente, la carrera de Carlsen es impresionante. Tiene la racha más larga sin perder. 128 partidas sin perder y donde ganó 42. Porque si es que tú juegas 128 partidas sin perder, perdón, 128 no, 125. Si tú juegas 125 partidas sin perder y de repente empatas 110, no es tan sorprendente. O sea, eres un jugador muy bueno, pero eres un jugador muy sólido. La cuestión es que Carlsen ganó 42. Amigos, esto es impresionante. Y empató 83. El mayor elo de la historia. Para mí, de nuevo repito, para mí, con el sistema de elo más reciente y con la ventaja que Fischer sacaba, y si Fischer hubiese jugado un poco más, Fischer podría quizás superar este récord, pero no vamos a negar el hecho, y el hecho es que Carlsen es el que tiene el récord. 2882. Que este elo lo alcanzó en mayo de 2014 y lo alcanzó también en agosto de 2019. ¿Por qué yo coloqué 2013 como su prime? Porque considero que 2013 es donde él realmente hizo la gran subida de elo y luego en 2014 él ya estaba como en 2870 y pico y subió, lo cual también es muy complicado, pero para mí su prime fue 2013 y luego lo volvió a alcanzar en el año 2019. Gente, 2882 es una absoluta barbaridad sin sentido. El jugador que más ha ganado dobles campeonatos del mundo, dobletes, ganó ambos, el rápido y el blitz, en el año 2014, 2019, 2022 y 2023. No tiene ningún sentido. Lo difícil que es ganar uno. Ahora, ganar los dos en el mismo año, una locura. El mayor reinado consecutivo como el número uno del mundo. Ahora, Carlsen tiene, en febrero del 2024, tenía 151 meses como número uno del mundo. Y es algo que todavía se sigue extendiendo. Ahora mismo ya no serán 151, serán más o menos 159. Y la verdad es que esto es otra barbaridad. Y por supuesto también tenemos el récord de más campeonatos mundiales. 17 campeonatos mundiales en todos los formatos. En lentas, 13, 14, 16, 18, 21. En rápidas, 14, 15, 19, 22 y 23. Y en blitz, 2009, 14, 17, 18, 19, 22 y 23. O sea, es una absoluta locura. El jugador más joven en clasificar a un candidatos. Y esta es un poco la carrera de Magnus Carlsen. Esta es un poco la brillantísima carrera de Magnus Carlsen. Absoluta locura. Vamos a ver ahora la carrera de Bobby Fischer. Sinceramente, la carrera de Bobby Fischer es muchísimo más modesta que la de Carlsen. Y ese es el principal argumento para mí. A ver, es un argumento grande. Es un argumento grande el que tiene Carlsen a favor. Ahora, para mí, Fischer realmente me duele mucho, pero no brilló ni la cuarta parte de lo que pudo brillar. Pero esto es algo que al final es su decisión y es algo que al final también marca la grandeza de cada jugador. Primero, Fischer se hizo campeón del mundo, perdón, se hizo campeón de Estados Unidos en el año 56. Y para mí Fischer tiene un récord que también es una absoluta barbaridad. Y es que Fischer ganó con 14 años el campeonato de Estados Unidos con un más 8 con 14 años. Y luego tiene un récord que me gusta mucho, que está por acá, y es que en el año 63-64 ganó el campeonato de Estados Unidos con 11 de 11. O sea, estamos claros que Fischer era una absoluta apisonadora. Era imparable. Yo sinceramente considero que Fischer, con un sistema un poco más justo y más igualado, hubiese sido campeón mundial mucho antes. Y hubiese durado mucho tiempo también siendo campeón mundial en una igualdad de condiciones. Y quizás si hubiese estado más, vamos a decirlo, estable emocionalmente hablando. Y bueno, vamos a hablar sobre sus primeros torneos. Quinto en el candidato del año 59, pero era un jugador muy joven. Que por cierto, dicen que Carlsen es el jugador más joven en jugar candidatos. Yo creo que es Fischer, ¿eh? O sea, yo creo que ese dato que vimos de Carlsen está mal. Y en el año 62 se convirtió en el primer jugador
no soviético en ganar un interzonal y clasificó al candidatos. Y luego, como les digo, para mí realmente lo que tiene la carrera de Fischer, en algún momento se retiró en el año 68 y escribió su libro, Mis 60 partidas memorables, pero para mí lo que tiene la carrera de Fischer y que definitivamente la pone por debajo de la carrera de Carlsen, aquí no hay debate, es que Fischer, casi que su carrera es su prime. Eso es lo que tiene Fischer. O sea, realmente hizo cosas antes también muy destacadas, ganó muchos torneos de Blitz y arrasó en muchos torneos, pero nada comparable. Entonces, realmente la carrera de Fischer está cuando se hace campeón del mundo, le gana 6-0 a Taimanov, que recordemos que tenía 2600, le gana 6-0 a Larsen, que tenía 2660, aplasta a Petrosian, que fue campeón mundial, y aplasta fácilmente a Boris Spassky, que también fue campeón mundial. Entonces, para mí, ese es el resumen. Luego Fischer, para que sepan, volvió en el año 92 y jugó otro match contra Spassky, otro match de revancha, y lo volvió a aplastar. Y realmente Fischer en el 92, luego de tener muchos años retirado, aún así mostró una gran capacidad y un gran nivel de juego. Y ahora yo, para terminar, quise seleccionar una jugada que me parece absolutamente loca de Fischer y una jugada que me parece absolutamente loca de Carlsen. Dos de mis jugadas favoritas de estos jugadores, aunque siempre esto es algo subjetivo. Pero vamos a ir al tablero y vamos a echarle un vistazo a estas maravillosas jugadas. Entonces, vamos a empezar con la jugada de Fischer. No vamos a ver la partida completa, vamos a ir a la jugada directamente. Y es esta posición donde Fischer, por cierto, la partida muy recomendable. Es una partida que también la tengo analizada completa en el canal, así que la partida es hiper recomendable, pero quiero ver solamente la jugada final. O mejor dicho, el remate final. En esta posición Fischer tiene un ataque absolutamente devastador contra este rey. El problema es que, sorprendentemente, no hay remate tan claro y las negras también te están metiendo contrajuego en el otro sector del tablero. Entonces, Fischer acá se le ocurre una jugada que para mí es de las más brillantes de la historia del ajedrez. Y es que en una posición aparentemente de táctica, de ya buscar rematar, Fischer hace la tranquila pero letal jugada alfil G2. ¿Y cuál es la idea de esta jugada? La idea de esta jugada es que tras cualquier jugada de las negras, hay que decir una cosa. La idea de esta jugada es llevar el alfil a E4. Ya vamos a ver de qué manera lo va a hacer. Pero, por ejemplo, si las negras intentan evitar eso con alfil B7, el problema es que ahora el punto H7 ya no está defendido por la torre. Entonces seguiría peón por y torre por H7. Y ya la torre no defiende. Y luego de que capturas la torre, si no te voy a dar mate igual, sigue jaque, jaque y mate. ¿Vale? Entonces, alfil G2 y tras la captura en C2, la idea de Fischer era dama H6, tranquilamente. Y tú dirás, bueno, no entiendo la conexión entre estas dos jugadas. Fíjense, dama F8, evitando el mate. Dama por H7. Y luego de rey por H7, F por G6, si el rey va a G8, mate. Esto es un jaque doble, con lo cual no puedes capturar peón por, tienes que capturar con el rey. Alfil E4, mate. Esa era la idea de alfil G2. Entonces, yo no sé qué tienes que tener en la cabeza para que se te ocurra hacer esta jugada para entregar la dama y luego lo prepares con una jugada tranquila de alfil para dar mate en E4. Para mí, una de mis combinaciones favoritas de Fischer, que es simple de entender, pero a la vez extremadamente profunda y difícil de ver. Ahora, voy a mostrarles lo que para mí es una de las jugadas más infravaloradas de Carlsen. Y una jugada que además la hizo en una partida rápida. Y yo les voy a ser sincero. Me encanta la jugada de Fischer, pero me tengo que quedar esta vez con la jugada de Magnus Carlsen. Estamos en esta posición. Entonces, por cierto, voy a mostrarles las últimas jugadas porque merece la pena. En esta posición, el grandísimo genio, también infravalorado, Vishy Anand, decide coronar dama en una casilla que el alfil se la está comiendo tranquilamente. ¿Por qué hace esto Anand? Porque luego de alfil por E8, él corona esta otra dama y ahora, si Carlsen corona dama, Vishy Anand le sacrifica su dama y sorprendentemente esta posición es ahogado.
De verdad que el nivel de estos jugadores, gente, ¿qué quieren que les diga? O sea, entonces, obviamente, Carlsen se da cuenta de esto y de hecho en el momento que esto ocurre, Carlsen le tira una pequeña sonrisa a Vichy. Le tira una pequeña sonrisa como de, eres un pillo, Vichy. Y Carlsen le hace la jugada al alfil E4, evitando lógicamente este sacrificio de dama. Carlsen lo que quiere es coronar su peón, pero en buenas condiciones. Vichy juega dama D8 jaque, lógica, esto le da un posible jaque por acá. Carlsen se protege con el alfil y ahora Vichy, en lugar de dar el superficial jaque, hace dama D4. Esta es la jugada que hace Vichy. Y Vichy sigue insistiendo con la idea. Tras la coronación de dama, dama E3 y tablas, increíblemente tablas, porque el rey no se puede escapar de los jaques, no se va a poder escapar jamás de los jaques. Y si capturamos la dama, este rey se encuentra en ahogado. Bueno, yo considero que esta jugada se le ocurriría a muy pocos jugadores en la historia del ajedrez. Y estoy hablando no de jugadores cualquiera, estoy hablando de que se le ocurriría a muy pocos grandes maestros, a muy pocos campeones mundiales. Y uno de los que se les ocurrió esta jugada es a Magnus Carlsen. No sé a quién más se le ocurriría coronar caballo en esta posición. Aparentemente un sinsentido. Pero luego de rey acá, avanza el peón y este caballo se va a poner en E2, lo cual crea una absoluta barrera con, al rey de las negras y hace que el peón de las negras sea imparable en su marcha hacia la coronación. Caballo E2, C2 y el peón de las negras es absolutamente imparable. Muy bien, amigos. Entonces, para mí, ¿cuál es la conclusión de este video? Para mí, en sus inicios, Fischer tuvo una carrera que desde mi punto de vista fue mejor que la de Carlsen. Era para mí más talentoso a priori. Luego, ¿quién tuvo mejor prime? Es difícil. Esta es muy difícil. Porque para mí, Carlsen tuvo dos primes enormes y Fischer tuvo un prime gigantesco. Claro, la cuestión con Carlsen es que no podemos escoger los dos primes. O sea, no es una ventaja tener dos primes. Estamos hablando solo de un prime. Entonces, yo escogí 2012-2013. Para mí, el prime de Fischer es más grande. Y la prueba es que ganar 20 partidas seguidas, Carlsen no lo ha conseguido ni siquiera contra jugadores a los que le saca 300 puntos de elo. No lo ha conseguido. Mientras tanto, Fischer lo consiguió contra jugadores a los que le sacaba 100, 150 puntos de elo. Entonces, yo creo que el prime me voy a quedar con el de Fischer. Y para terminar, ¿quién tuvo mejor carrera? Indiscutiblemente no hay debate aquí. Magnus Carlsen ha tenido mejor carrera de la que tuvo Bobby Fischer. Y este puede ser un argumento de peso. Ahora, si nosotros hablamos desde el punto de vista técnico de quién llegó a jugar un mejor ajedrez, yo creo que el ajedrez ha evolucionado mucho. Entonces, yo creo que lógicamente, si nos ponemos en ese modo, sin comparar las épocas, evidentemente Magnus Carlsen también sale victorioso. Pero tenemos que tomar en cuenta que Fischer, su prime, lo alcanzó hace más de 50 años, donde no habían ordenadores y donde no solamente no habían ordenadores, sino que él competía con una grandísima desventaja contra los jugadores de la Unión Soviética. Entonces, ¿cuál será la conclusión definitiva? Me interesa muchísimo, muchísimo saber sus opiniones. Así que me lo pueden dejar en comentarios y también pueden compartir este video con algunos de sus amigos a ver si están de acuerdo. Por cierto, yo hice un video analizando dos joyas impresionantes de Bobby Fischer que realmente te recomiendo mucho que veas si quieres profundizar más en el tema. Entonces ese video te lo voy a dejar por aquí, por algún sitio de la pantalla. Y recuerda, si te suscribes al canal me apoyas mucho y espero no haber sido muy fanático en este pequeño análisis que hice, porque realmente yo, como muchos saben, tengo una debilidad por Fischer. Desde niño yo veía las partidas de Fischer, yo lloré el día que Fischer murió y para mí Fischer es mi debilidad. Así que bueno, espero no haber sido poco objetivo. Intenté ser lo más objetivo posible. Así que bueno, muchas gracias por ver todo el video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima. Chao.